Bueno, bienvenidísimos a este nuevo programa, nuestro Desconectados 4.0. Un abrazo cordial para todos ustedes, como siempre desde el corazón. Su servidor y amigo Gerson Ortega. Hoy tenemos un programa que en lo personal a mí me parece fascinante. Tengo dos invitados de lujo, no podría ser mejor, no podría ser mejor. Yo estoy totalmente convencido que iremos navegando por un mundo de la inteligencia artificial muy interesante que tiene grandes desafíos para la humanidad. Yo creo que es una de las revoluciones más grandes que se están presentando en el momento para toda la humanidad y que, bueno, hablaremos con dos maravillosos expertos que aceptaron esta invitación. Gracias, profesor Carlos. Gracias a Facundo. Profesor Carlos se encuentra en Colombia. Este es el programa número 5 de los desconectados este año. Este es un desconectado 4.0 que es del Laboratorio de Innovación Pública de la Escuela Superior de Administración Pública y que es para ustedes, para que lo puedan disfrutar, puedan preguntar. Por favor, hagan sus preguntas en vivo, conéctense y díganos cómo les está pareciendo la intervención de nuestros expertos y cómo están ustedes sintiéndose con nuestro programa. Un abrazo desde el corazón, como siempre, desde nuestro laboratorio de innovación y les pido por favor que nos comenten todo lo que quieran en este espacio que es maravilloso y es de ustedes y es para ustedes. Como siempre, hago una entrada, una presentación para que ustedes nos comenten, nos digan si nos están viendo bien, si nos están escuchando bien en este podcast que es para ustedes y que vamos a hablar de temas de actualidad, de mucha información de actualidad y de todo lo que tiene. Como siempre les pregunto de forma muy sencilla, bienvenido profesor Carlos, bienvenido Facundo. Profesor ¿Qué Carlos, más? para toda nuestra audiencia, para todas las personas que por primera vez nos ven, para todos aquellos que siempre por primera vez nos ven, ¿quién es desde el corazón el profesor Carlos? ¿Quién es desde el corazón? Sí, A ver, no, yo soy profesor del ESAP, soy doctor en informática y magíster en logística, y he trabajado pues todo el tiempo en temas académicos, pero después finalmente me fui por estas especialidades de inteligencia artificial y ahora digamos que lo estamos viendo muy desde la aplicación bueno, y la lleva mucho a temas de gestión más que a temas hacia electrónicas, que podemos separar dos líneas o bueno, hay varias, pero fundamentalmente una que tiene que ver con más con procesos y elementos electrónicos, por ejemplo, visión de robótica o lo que sea, que no quiere decir que eso no tenga aplicación en gestión. Y yo me he ido sí. más por la parte de gestión administrativa y digamos, de sistemas de información dado o desarrollos hacia toma de decisiones. Entonces, digamos que Eh, esa es mi experticia respecto a esta área. bueno, mucho que contar, mucho que aportar. Bienvenidos, bienvenidos siempre con toda la información, con todo lo que nos puedas contar. Importantísimo, importantísimo que nos puedas contar cosas importantísimas de la administración pública, cosas que son importantísimas y que nos pueden ayudar, digamos, a develar qué es lo que está pasando. Voy a presentar a Facundo. Facundo, bienvenido a nuestro programa. Un abrazo cordial desde Argentina. Sé que estamos 2 horas 2 horas más, ¿no? En Argentina. Allá son las 9:05 de la noche y nosotros en punto son las 7. Gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenido, Facundo. Para nuestra audiencia que nos ve y nos escucha, ¿quién es Facundo desde Argentina? Bueno, yo, va, como dijiste antes, desde el corazón, si te lo tengo que decir, yo estuve bastante perdido la vida, literal. Estuve bastante perdido y bueno, me salvó la vida programar. O sea, aprendí a programar, me dediqué a eso y bueno, ahora desde que salió más o menos ChatGPT me dedico a la inteligencia artificial. Más que nada, no tanto a solamente usar ChatGPT, sino implementar esta tecnología en empresas. Ahora creé mi empresa más o menos a principio de año, pero siempre era, bueno, trabajando para otra empresa, implementando soluciones o haciendo cosas de ciencias de datos, análisis de datos, infraestructuras de datos, básicamente eso. Pero ahora más que nada es creación de contenido, mi empresa y, bueno, dedicarme al 100% a una solución, ¿no? Y, bueno, obviamente superarme porque, claro, es constancia y disciplina para siempre ir ahí dándolo todo.
Eso. A mí me agrada mucho porque eres una persona muy joven y por eso te invité, porque tengo esas dos caras de la moneda. El profesor Carlos, que está ya en una etapa madura de la vida y que es importante que nos cuente cómo ha Ya podido soy un viejo. evolucionar. No, 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 en la etapa madura. Esa es la mejor etapa de la vida. En la etapa madura queda Eh, distinto. lo Es, dije con mucho, lo dije con mucho amor. ¿Sí ven que lo dije con mucho amor? La etapa madura sonó espectacular, eso sonó muy bien. Pero es verdad, es la etapa más maravillosa de la vida. Y la etapa prima, o la primera etapa, que es la que tiene Facundo, en donde Facundo está dándonos una confesión, sobre todo, pues, que el aprender a programar le salvó la vida, ¿no? Un poco. Eso eso me parece maravilloso. Desde que lo conocí, creo que conecté muy bien con su canal, con Facundo. Sigan a Facundo en el canal que él tiene. Es un canal bien chévere que da información muy clara, muy nítida, en donde las personas pueden ir creciendo en su ámbito empresarial y lo pueden seguir. Facundo, ¿cómo se consigue a Facundo en las redes sociales? Sobre Y todo en YouTube. escribís, así como está, Facundo Corengia, y ahí te va a aparecer YouTube, te va a aparecer Instagram. Instagram es más que Bien. nada para documentar el día. Día a Y día. bueno, YouTube es más que nada para ir, inteligencia artificial de vez en cuando, va mentalidad, podcast y eso también. Muy bien. Ahora les quiero preguntar, y con esto vamos a introducirnos en el programa, en este maravilloso desafío de podcast. Y cuando tengan alguna pregunta, por favor, de una vez, háganla sin ningún inconveniente. Profesor Carlos, ¿qué tenemos entonces desde el ámbito de la administración pública? ¿Cómo se introdujo la inteligencia artificial? ¿Y qué nos puede contar usted un poco de este desarrollo de la administración pública a y ver, la lo que IA? pasa es que, a ver, con respecto a la IA, no responde estrictamente a, es decir, la IA se centra más en una solución a un problema específico como tal. A ver, normalmente, y de hecho aquí yo creo que habría que aclarar algo que alguna vez discutimos, y es, se ha mezclado IA con ciencia de datos, con analítica de datos, con... Bien, entonces, y digamos que la IA está contenido dentro de la posibilidad de trabajar ciencia de datos y dentro de lo que es la analítica de datos. Eh, Porque además la manera en que se puede aplicar la IA, pues son de las más variopintas. Y ahorita digo por qué primero hablo de esta parte antes de meternos a hablar directamente sobre X, Y, Z. Entonces, ¿a qué voy yo? Uno normalmente está tratando de hacer predicción, de hacer clasificación, de hacer ese tipo de cosas. Pero de hecho ya surgen herramientas como la que estaba mencionando Facundo, que es ChatGPT. No sé cómo la usarán en las distintas organizaciones. Digo, cuando digo no sé, es que cada organización le da su uso. Sí. Por ejemplo, aquí en mi familia, mi hermano también programa y utiliza mucho a veces ChatGPT para poder visualizar algoritmos que están que puede seleccionar para que le mande ese algoritmo diciendo cómo hacer cierta rutina o cierta cosa. Bien. Yo lo he utilizado sencillamente para consulta rápida de ciertos conceptos que tengo que mirar, y conozco gente que lo utiliza para redactar, ¿bien? Es decir, escribe el documento en inglés y le dice a ChatGPT lo redacte nuevamente para ver cómo está la gramática, cómo está eso. O sea que lo pueden usar, dentro de cualquier organización lo pueden utilizar dentro de lo que yo llamo los peligros de tenerlo, ¿no? Porque de todos modos, él no necesariamente, por lo menos desde la perspectiva nuestra a veces de ciertos contenidos, porque si es programación es fácil validar, uno sencillamente prueba el código, ustedes dirían eso es fraude, ¿no? Porque los códigos no necesariamente tienen derechos de autor y sobre todo si son open source. Pero en los discursos nuestros, por ejemplo, por decir algo, que hicieran una investigación a través de ChatGPT, como le pasó a un abogado en Estados Unidos que se puso a sacar de ChatGPT una serie ¿de qué? Como ellos tienen que trabajar por casos. Entonces iba a preparar un caso y parece que utilizó ChatGPT y el ChatGPT le dijo, sí, utiliza el caso X versus tal, X versus tal, X versus tal, y resulta que esos no eran válidos. O sea, no, porque él por su construcción tiene facilidad para construir cosas que no son reales. Tanto así que nosotros podemos construir, por ejemplo,
la academia podemos pedir que nos saque el texto y que nos saque bibliografía. Esas bibliografías no existen normalmente. ¿Bien? Entonces, por dar un ejemplo ahí, pero ahora, claro, si yo, por ejemplo, dependiendo de cada una de las oficinas estatales, por decirlo así, o de los elementos que tengan que ver con la administración pública, pues se utilizará una cosa u otra y se desarrollará una cosa u otra. Entonces, eh, por ejemplo, yo he trabajado más o menos y a mí me preocupa mucho o investigo siempre a muchas cosas sobre defensa, utilización en defensa. Bien. Y defensa se podría formar parte de la parte de gestión pública. Bien. Eh, pero además en defensa no solo se utiliza para ver cómo se construye algo que vaya a matar un montón de gente fuera, ¿vale? Sino que se utiliza, por ejemplo, para modelos de cálculo, para simular ciertas situaciones de cómo se podría desempeñar esto o lo otro. Ahí pongo uno, pero yo lo puedo llevar también a Hacienda. Hacienda seguramente lo puede utilizar para detectar ciertos fraudes. Eh, y por otro lado, internamente lo pueden terminar utilizando para poder establecer ciertos perfiles que se ajusten mejor a a ciertas funciones o para una gestión normal. Bien, por ejemplo, si nosotros, porque es que, y ahí venía yo a lo de ciencia de datos con analítica. Como yo lo que estoy buscando, por ejemplo, es siempre hacer predicción o clasificación. Es decir, yo estoy ya tratando porque en este caso es de aplicación a- a gestión de conocimiento, ¿a qué? A toma de decisiones. Siempre lo que estoy tratando de buscar es reducir incertidumbre o estas historias. Y sobre todo estoy utilizándolo es cuando o estoy buscando una automatización o estoy buscando la reducción porque son volúmenes de datos gigantescos, entonces buscar la reducción ¿de qué? De la utilización de la IA para poder procesar esos grandes volúmenes de datos de manera más rápida, eficiente o bueno, lo que sea. Entonces, siempre estoy tratando de reducir incertidumbre o siempre estoy tratando de acercarme a una decisión la más acertada posible o la menos riesgosa o bueno, hay muchas maneras de verlo. Eh, entonces, yo ahí puedo terminar usando elementos de estadística como puedo terminar usando algoritmos como tal ya de machine learning, como son ciertos tipos de redes artificiales, o sea, las redes neuronales o árboles de decisión, y si estoy trabajando con imagen, porque algo en donde se reconoce rostro, huella o lo que sea, seguramente está trabajando con IA. Bien. Yo le voy a decir tres palabras y un poco también ahí vamos a involucrar a Facundo porque veo Ujú. que lo veo mirándonos como un poco en el tema. Yo le voy a dar tres palabras con las cuales ustedes pueden, digamos, ayudarnos y que son importantísimas para que ustedes nos cuenten. Ustedes me dicen de esto cómo se desarrolla la IA a partir de estas tres palabras. La primera es automatización, la segunda es toma de decisiones y la tercera es los famosos chatbots o asistentes virtuales. ¿Qué opinan ustedes de estos tres temas que son tan comunes y que están ahí? Vamos con Facundo. Bueno, en cuanto a chatbots y automatizaciones, ponele que podríamos llegar a meterlo ahí. Yo lo veo como una categoría. Porque ponele, si te pones a Okay. pensar, un chatbot es como que automatizaría lo que haría una persona de responder mensajes, ¿no? O sea, sería como un servicio de automatización de procesos. Y realmente, bueno, a eso lo hablaremos después, ¿no? Pero es que eso es el futuro. Y bueno, ahí entra el tema de si es realmente bueno o malo para las personas que están respondiendo ahí. Pero bueno, eso supongo que lo hablaremos después. Y no sé cómo era lo primero que dijiste. Toma de decisiones, era. Sí, toma de decisiones. Toma de decisiones ahí, mm, o sea, depende mucho. O sea, yo al menos recomiendo de estar todo el día interactuando con esas tecnologías que sí, vos le podés hacer una prompt, que son las instrucciones que vos le das, muy linda, que tenga en cuenta muchas cosas y que esté lo más parecido a vos posible, pero, o sea, no sé si tomarte al pie de la letra lo que te dice un modelo de inteligencia artificial. O sea, está bueno, podés llegar a tenerlo en cuenta, dependiendo, pero no sé, ese sí tenerlo. Lo que decía el profe Carlos, ¿no? Un poco que alucina mucho, que está bajo alguna presión de la información que nosotros le damos, ¿no? ¿Qué opina usted, profe Carlos, de esas tres palabras? A ver,
lo que está diciendo Facundo, y automatización no solo la lleva a eso, sino a lo que son los robots que se utilizan en o sea, en 4.0 hay una serie de ejes, porque es que la IA, aunque surge en los años 50, bien, y de hecho la IA falla por un problema muy simple que todavía, y en el caso colombiano se da, son las bases de datos. O sea, si no hay datos, la IA no sirve para nada, porque la IA funciona es de acuerdo a lo que ve, a lo que tiene, perdón, a la información que tiene. Bien. Eso es lo mismo que esas bases de datos de las cuales ustedes hablan, es lo mismo que laguna de datos, No, no, es decir, ¿no? sí son datos, sí son datos. Me refiero a que ahí estaba hablando desde Data Warehouse versus Lake, Data Lake. El Data Warehouse tiene que ver, o sea, normalmente se identifica con los datos empresariales de bases de datos que no van a aplicárseles, o que no va a aplicárseles, no se va a trabajar Big Data. El Data Lake tiene asociaciones con el Big Data porque es un volumen muy grande de datos. Bien. ¿Sí? Entonces, el asunto es que, y lo que pasa es que ahí, por ejemplo, y ya iba a ir hacia allá más o menos después, eh, viene el cuento de usar Big Data, pero Big Data es algo que no se decide usar, sino que se tiene que usar, es decir, se ve obligado a utilizar más bien, de acuerdo a la situación. No es que yo escoja trabajar Big Data, sino que tengo eso. Pero bueno, volviendo a lo de decisiones, entonces, eh, de automatización. Entonces, hay una parte de esas 4.0 que es donde realmente, como ya se ha trabajado durante toda una evolución con grandes bases de datos o la creación de las bases de datos, pero entonces IA coge fuerza. Pero entonces, una parte se puede trabajar, que eso no necesariamente un algoritmo inteligente, pero sí se puede trabajar para lo que son robots RPAs. Ahora, que son funciones repetitivas o funciones de respuesta. El chatbot, aunque para mí los chatbots todavía, pues habrá alguno que sí lo hace, pero los chatbots todavía están muy cortos para ciertas cosas, requieren todavía seres humanos, ¿ya? Es decir, él sirve mucho para información que está metida en una base de datos, pero por ahora para mí, no, como digo, a lo mejor yo alguna vez escribí por ahí un artículo cuando estaba estudiando en España sobre eso, pero pues muy hace 15 años, o sea, una vaina muy remota todavía lo que es ahora. Pero, y los chatbots pueden aprender, yo creo, sí, pero, o sea, sí se puede construir algo, aprender y utilizar agentes, una cantidad de cosas, una arquitectura así, pero por ahora los chatbots que veo yo comerciales, no, pues es un menú de respuesta y realmente no, pues después de que uno tiene un problema específico, porque es que la tarjeta no está funcionando, tiene que pedir un asesor. O sea, ahí no hay, él no resuelve nada. Bien. Ahora, Ok. pero si hablamos a nivel de sistemas industriales, sí, sí, porque yo puedo crear unas cosas que llaman gemelos digitales de las plantas de producción, por ejemplo. De hecho, ahorita estaba en un proyecto que es estoy no, es decir, no, estamos diseñando un proyecto con la Armada y con Cotemar para energía eólica y ellos quieren hacer una cosa que llaman un gemelo digital. Y entonces el gemelo digital de cualquier proceso captura datos, procesa datos y seguramente con modelos de inteligencia artificial, o sea, redes neuronales o con algoritmos de inteligencia artificial, modelos no, algoritmos de inteligencia artificial, porque sí existen modelos y existen algoritmos. Eh, yo lo que es, o construir un modelo utilizando herramientas de IA, yo estoy sacando todo el tiempo resultados que van a la planta real o al objeto físico real y le está diciendo que haga esto o haga lo otro. Cada problema es particular. Eso surge mucho en algo que se llaman los sistemas MES, que son los que controlan plantas de producción. Y ¿Cuál es la diferencia entre entonces, modelo y algoritmo ahí, en ese un campo, algoritmo para nuestra sencillamente audiencia? está desarrollado para una función como es una red neuronal en la cual va a capturar unos datos, los va a procesar según unas capas o un árbol de decisión en el cual le voy a introducir unos datos de una naturaleza específica para obtener una respuesta de algún tipo, un pronóstico, una clasificación. El modelo es que ya estás haciendo una serie de eh, construcción híbrida de distintos algoritmos que te llevan a representar una situación que puede ser precisamente un sistema de pronóstico. Es decir, yo voy a coger unos datos, por ejemplo, yo cojo
unos datos y los proceso y él me da un resultado a través de una red neuronal. Pero si yo ya cojo y selecciono las variables y unas variables las filtro por un lado, por otro y después esos resultados los paso por este algoritmo de redes neuronales y después le aplico eh, ¿cómo es? Lógica difusa y tal, y entonces ahí ya estoy desarrollando un modelo, ¿sí? Porque además el modelo se ajusta a la naturaleza del comportamiento de los datos de del entorno de la organización en particular, ¿sí? Por decir algo, Interesante. el sistema de algoritmos genéticos, los genéticos funcionan de una manera, pero yo después, o sea, todos los genéticos funcionan de esa manera evolutiva en teoría aunque le llaman que son genéticos, pero bueno, naturaleza adaptando. Y él lo que busca es optimizar. Nosotros después decimos, pero bueno, realmente es una manera de llamarlo porque no, la naturaleza realmente no optimiza, la naturaleza es eficiente, pero bueno, eso es otra discusión. Entonces, claro, el principio de programación y de utilizar algoritmos genéticos, pero que es la manera en que ellos evolucionan, pero si yo voy a construir un software para Mercado Libre en su parte de distribución o para cualquier empresa de DHL o FedEx o cualquiera de estas compañías, cada una tendría sus características propias, entonces ahí ya se vuelve un modelo, ¿sí? Para ellos, Muy ¿ya? bien. Porque el que le Ay, hago a FedEx no necesariamente le funciona UPS y tal, pero tiras. Entonces, eso por ese lado de automatización. Y ahí la historia es larga. ¿Bien? Ahora, por toma de decisiones, lo que estaba diciendo Facundo, lo que pasa es que las decisiones, yo estoy de acuerdo, hay cosas que no, es decir, hay pequeñas cosas que de pronto pueden ya decidir ciertos algoritmos, por ejemplo, cuando se hace lo que se llama ahora los cobots, que es la colaboración entre robots, o sea, todo lo que vino con ese 4.0 y en el cual ahora, por ejemplo, entonces surge lo que es IoT y Internet de las Cosas y entonces esto genera datos, etcétera. Entonces, si robots se están hablando entre ellos, sobre todo en procesos industriales, es que en la administración pública todavía no. En defensa, sí creo que ahora sacaron el último F-16 los gringos que trabaja con inteligencia artificial, pero me imagino que lo va a utilizar para ciertas, no puede utilizarlo para definir blancos, ¿sí? ¿Y por qué vuelvo y repito? Bueno, porque trabajo con los de la Armada rato y tal, y por qué también termino viendo mucho de defensa, porque realmente los grandes avances de muchas cosas arrancan por defensa, después se trasladan a los civiles. Ahí está el GPS y ahí está todos los sistemas de navegación, ahí está todo lo que uno quiera, arrancó en defensa, ¿sí? En procesos de defensa. De hecho, me corregirá Facundo, pero por ejemplo, eh, Argentina es de los mejores en satélites, tiene una industria de satélites espectacular y me imagino que arrancó fue como programas de defensa. ¿Bien? Y lo mismo el sistema, ellos tienen su propia tecnología para energía nuclear, no sé si sabías. Y sí, es un entonces tema. No, ellos, eso sin ellos idea, pero debe ser. arrancó por defensa. Sí, no, no sabías que el sistema, toda la tecnología nuclear de energía o mucha de la energía nuclear de tecnología Arrancó en nuclear, defensa. de Australia es Argentina, ¿ya? Escuché de militares que me hablaron y me decían que muchas, que usaban Machine Learning, de Computer Vision sería las cosas Ah, militares. no, me refiero a que mucho desarrollo tecnológico arranca desde los militares como Ah, sí, herramienta sí, de siempre. ventaja, ¿sí? Ya después lo que pasa es que se traslada a los civiles, ¿sí? No, y seguramente lo que estás diciendo de Computer Vision y ahí hay una cantidad de cosas que pueden utilizar para eso. Pero entonces volviendo al tema de decisión, es difícil porque es que las decisiones tienen un elemento de riesgo y tienen un elemento ético. Bien. Entonces, ¿hasta dónde una máquina puede tomar decisiones? No hablemos ya de por ponernos dramáticos en defensa de disparar a un blanco, no, sino de decidir que alguien tiene que ser demandado o alguien tiene que ser capturado o alguien tiene que le tienen que embargar los bienes por una decisión de un algoritmo, ¿no? Eso lo tiene que decidir una persona. Bien. Entonces, por eso ahí inteligencia artificial es un soporte.
Bien, los resultados de inteligencia, sobre todo que además hay otro problema con la inteligencia artificial y es que ella puede dar respuestas distintas por la manera en que maneja sus algoritmos. Bien, por la manera en que trabaja. Todavía hay que trabajar bastante en eso, pero por su naturaleza heurística. Por eso supongo que lo mencionarás ahora, pero ChatGPT por eso da algunas respuestas muy particulares de pronto, porque él construye como a él le apetece. Sí, para ¿Sí? allá iba un poco, ¿no? Para allá iba a preguntarle a Exacto. Facundo aquí, y bueno, haciendo un poco esta charla, que me lleva muy interesante, el profesor Carlos nos lleva por un viaje tremendo en el tema de la toma de decisiones, en el tema de la automatización, desde, digamos, desde la matriz, desde la base. Pero yendo allí a la conferencia de los desarrolladores que se ha desarrollado durante todo este año, conferencia de desarrolladores de Microsoft, conferencia de desarrolladores de Apple, conferencia de desarrolladores de OpenAI, conferencia de desarrolladores de todos los, digamos, de todos los grandes de la industria. ¿Qué opinas, Facundo, sobre lo que mostraron? ¿Qué tenemos? ¿Qué nos sirve? ¿Qué se puede aplicar en la vida real? Cuéntanos un poco No, del tema. no, mirá, a ver, una de las cosas que, bueno, como vos dijiste, lo de Apple, que sí, dijeron mucho, pero no hay mucho que ver ahora, no hay mucho que implementar, con Google también, por lo que tengo entendido, pasó lo mismo. O sea, lo que más influye y lo que más va a aportarle a todas las personas es la de OpenAI, que sacaron GPT-4o, que los que no sepan es la O de GPT, que está ahí después de GPT-4, es que omnimodal. ¿Qué significa? Que vos podés hablar o sea, le podés mostrar video, audio, y bueno, texto y bueno, imágenes, eso ya estaba, ¿no? Texto e imágenes. Entonces, ¿qué significa? Que vos le podés mostrar, no sé, ¿estoy bien vestido o no? ¿O estoy despeinado? ¿Estoy para la reunión de hoy? Te dice sí o bueno, más o menos. Depende. Hay un ejemplo que el tipo se pone un sombrero de vaquero y le dice, bueno, estoy para la entrevista de trabajo y le dice, no, no, ¿cómo vas a ir con un sombrero así? Entonces, claro, o sea, eso da para muchas cosas. Obviamente da para cosas buenas, da para cosas malas. Las cosas malas pueden decir, no sé, que gente te haga novias virtuales y te cobra re caro porque te hace una novia con inteligencia artificial más barata. Entonces, claro, o sea, eso puede dar para lo malo, puede dar para lo bueno. Obviamente depende de la aplicación, es como todo. O sea, si vos lo querés aplicar para algo malo, lo puedes aplicar para algo malo. También otra cosa que decía Carlos, que está buena eso a comentar. O sea, sí puede llegar a responder mal, pero también hay cosas que uno puede hacer para tratar de o de eliminar esas respuestas incorrectas, que bueno, se puede aplicar a esto que estoy diciendo, o minimizarlas lo máximo posible, que es una cosa que vos podés ir regulando, que es temperatura, ¿no? De los modelos estos de inteligencia artificial. Si vos la pones en cero, que es lo mínimo, es lo más preciso posible. Y si vos lo dejás cerca de uno, que es lo máximo, es lo más aleatorio posible. Y bueno, ahí ChatGPT creo que lo tiene en 0,5, 0,7. Entonces es como que más o menos, ¿viste? Como que medio creativo, medio que alucina, medio que es preciso. Entonces, claro, cambia mucho si uno hace estas soluciones, porque le puedes poner vos lo que quieras y listo. Y nada, y después hay otras cosas más que se pueden hacer, pero bueno, eso ya da para, para hablar varios tiempo, pero sí se puede hacer lo que uno quiera para minimizarlo lo máximo posible. Pero sí. Esto de GPT-4 es lo que más llama la atención y lo que más vamos a ver. Porque si te pones a pensar, ahora vos agarrás el celu, esto ya estaba de antes de la presentación, ¿no? Te descargas la aplicación de ChatGPT, que para los que no la tengan, que se la descarguen porque vale la pena. Le das un botón ahí de los auriculares y ya directamente te pones a hablar. O sea, no tiene lo de que te vea, no tiene esos chiches. Pero vos podés ponerte a hablar como si fuera una persona mientras, no sé, limpias la casa. Yo ahora me pongo a limpiar y me pongo a aprender inglés. Y cuando te... O sea, es como una peli, o sea, parece una peli. Yo hasta mismo, la primera vez le decía al mismo ChatGPT, le digo, esto es una peli, ¿cómo voy a estar limpiando? Y esas son las cosas que bueno, yo lo comenté en un video, que es, o sea, vos antes para aprender inglés tenías que ir a un lugar, pagar y hacer no sé qué cosa. Y no era barato, y sigue sin ser barato. Pero vos acá directamente das un botón con el dedo y te pones mientras haces otra cosa a aprender inglés o a aprender lo que quieras. O sea, eso es lo que más va a notar en cuanto al aprendizaje, en cuanto a todo. ¿Por qué siendo la inteligencia artificial tan antigua y por qué estando digamos, en prueba durante tanto tiempo, solo rompe y estalla cuando ChatGPT saca su ChatGPT
2.0. ¿Por qué hasta ahí llega esa capacidad de estallar de la forma en que estalla? ¿Por qué llega a 1 millón de usuarios esta aplicación en tan poco tiempo? ¿Por qué rompe? Si el profesor Carlos dice, oiga, esto todavía es lento, esto todavía no funciona, hay cosas que no sirven, esto no va a servir, alucina. O sea, ¿por qué nos ha ilusionado entonces tanto para los dos? ¿Qué quiere responder? Claro, ahí lo que pasó, bueno, Dale. avanzó muy rápido por un tema de computación, o sea, había gráficas y había, bueno, un montón de componentes para la inteligencia artificial que no eran tan potentes y bueno, ya en los últimos tiempos cada vez eran más potentes, más potentes, más potentes, entonces, bueno, se pudieron entrenar y bueno, además de haber muchísimos más datos para entrenarlos, ya ahí era un momento, claro, cuando ya empezó a salir el GPT-3, ahí fue una cosa, y el de ChatGPT, que era el 3.5, que así se llama el modelo de inteligencia artificial. Ahí, claro, ya era bastante decente, ¿no? Obviamente ahora salieron más modelos mejores, claro, ese ya mucha gente dice que es malo, pero claro, en el momento vos le hablabas y era como tener una conversación. Sí, podía alucinar, sí, te podía decir no sé qué cosa, pero imagínate a las personas, eso, gratis, le puedes preguntar lo que quieras, y es como, ya está, o sea, aunque alucine un poco, es que esto es una peli, es lo mismo que te decía con el otro, vos le podés hablar y te responde, esto vos le escribí y es como gratis, ¿cómo me lo van a dar gratis esto? Antes no era gratis. Y OpenAI dijo eso, si alguien lo podría haber creado esto, ChatGPT, y no lo crearon, bueno, lo creamos nosotros. Entonces agarró 1 millón de usuarios, ahora la suscripción, ahora tienen varias suscripciones más, ya está, listo. Muy bien. ¿Qué opina usted, profe Carlos? Un poco yo lo veo desde otra perspectiva. A ver, lo que pasa es que a nivel de empresarial y a nivel organizacional, ya la inteligencia artificial tenía su función y se está utilizando bastante. Es decir, si usted está utilizando bastante, no. De pronto lo que pasa es que ChatGPT, que además se está mirando como el parámetro, el parangón de inteligencia artificial, pero pues realmente eso siempre para mí es el algoritmo que, digamos, le ha llegado más a la gente, aunque la gente ya está utilizando la inteligencia artificial hace tiempos. Indirectamente, yo siempre cito el ejemplo de las cámaras que reconocen caras. Eso se utiliza con algoritmos de redes neuronales, seguramente, ¿sí? En sistemas embebidos, supongo, no sé cómo funcionará. Eso es más de electrónica, Reconocimiento facial. reconocimiento facial. Y pues ya se lleva utilizando mucho en seguridad y otras cosas. Lo que pasa es que, a ver, una cosa es el uso en términos de esto, de empresarial o organizacional, ¿no? Organizacional, porque se utiliza a todos los niveles. Y otra cosa ya es el boom se da o ese concepto se da. Para mí es una mezcla de aspectos culturales, ¿bien? Es decir, eh, primero surgen una cantidad de cosas de películas y de información y de cosas de este tipo, incluso eh, lo que yo considero unos hoax o tal, porque yo todavía no creo, obviamente siempre, como digo, hablo en función de lo que conozco y de lo que es mi limitado conocimiento. Eh, no creo que todavía haya una singularidad, pero fue cuando salió el cuento de Google diciendo que es que la máquina le conversó y que si tomaban café y que iba a acabar el mundo y Pinky Cerebro, en fin, todo esto. ¿Ya? Sí, sí, porque es que se ha construido además un mito alrededor de la inteligencia ¿No? artificial Y estamos parecido. hablando de que en noviembre muy probablemente ChatGPT saque un nuevo modelo y algunos especulan que lleguemos a la famosa inteligencia general, ¿no? A la, No, a la no va a famosa pasar. ARM. O No, sea, demasiado me parece. sí, por eso te digo, no. Son solo especulaciones. Sí, es que, a ver, mira, hay un detalle y yo no le quito virtud a ChatGPT porque lo uso, aunque todavía no tengo el de pago, el 4 que mencionaba ahorita Facundo. Estoy hace días que lo uso, pero se me olvida incluso. Soy, soy, Tampoco lo honesta, uso soy, tanto. hone- soy honestamente más fan de un poco ¿Sí? Gemini. No sé por qué. Me ¿Se parece cortó? que es. No, está bien, lo estamos escuchando. Creo que Gemini tiene un poco más de capacidad, sobre todo por la capacidad en el token, ¿no? Eso me llama mucho la atención. Sí, pero te digo, es decir, hay varios, pero entonces, a lo que voy yo es que, a ver, cuando salió ChatGPT, salieron diciendo los de OpenAI
que es que eso iba a reemplazar a todo el mundo. O sea, en teoría, esto iba a quedar andando solo con ChatGPT, ¿sí? Es decir, nosotros íbamos a quedar como en Wall-E, la del robot, engordando y una máquina alimentando, ¿sí? Pero no, realmente no fue así. Y de hecho yo probé el 3.5, no he probado el 4, pero lo he tratado de probar con algoritmos matemáticos, con unas cuestiones de aproximación newtoniana, también para matemática financiera, increíblemente para matemática financiera, y no me ha funcionado adecuadamente. ¿Sí? O sea que él no es tan bueno Sí, como dice como para hacer ciertas cosas. Y que de hecho, ¿cuál es el problema de eso? Si yo lo utilizo para hacer evaluaciones financieras, o sea, aplicar simplemente cálculos de matemática financiera, eh, un poco más avanzados, no los elementales de presente y futuro. Y una persona profana piensa que eso le va a resolver, le va a poner cualquier valor y no lo va a saber validar. Yo porque lo sé validar y de entrada sé que ese valor que está dando no es lógico. Bien, sí, por supuesto, sí. incluso lo puse porque es que hay una aplicación en docencia, por ejemplo, y es la construcción de exámenes. Entonces, lo probé para generar un examen de respuesta múltiple aplicando intervalos de confianza, pues eso no cuadraba la respuesta. ¿Ves? O sea que eso no es tan simple. El 3.5. Ahora habría que ver el 4, habría que ver el. Entonces, ¿qué va a llegar a ser muy avanzado? Sí, seguramente va a llegar a ser muy avanzado. Personalmente creo que esa tecnología ChatGPT de lenguaje natural lo pueden utilizar mucho en las empresas, por ejemplo, accediendo a las mismas bases de datos de las empresas para hacer búsquedas más rápidas de información para toma de decisiones. Bien, de hecho, muchas de las cosas de pronto, si está bien construido y está, porque es que además 3.5, ¿cuál es el problema? Porque es que como todo, eso está asociado a unas bases de datos. Supongo que la 4 o sea, salió la 4 y ahora la 4.0, 4, como dijo Facundo, y lo mismo está Gemini y están los otros. Acuérdate que eso, total, ellos tienen que recurrir a unas bases de datos. El 3.5, si no me equivoco, aunque nunca hice la prueba, pues no me interesó hacerlo, pero el 3.5 solo llegaba creo que hasta 2021, o sea que técnicamente uno le preguntaba por la guerra de Ucrania y no iba a decir que no iba a poder contestar, ¿sí? Porque no estaba en su base de datos del 3.5. Supongo que ahorita habrá mejorado ese tema de cómo acceder a ciertas bases de datos, pero él siempre al final y al cabo va a tener ciertos retrasos si no tiene acceso a las bases de datos en tiempo real de ciertos temas. Pero Digamos que cuando estas bases de datos se conectan a la web, ¿ya no rompe esa barrera un poco? sí está conectado a la web. Sí, por ejemplo, Gemini ya aparece conectada Ujú. a la Por eso web. te digo, se puede romper eso, pero volvemos entonces al otro lío de la discusión que hay, y es qué tanta información es válida y qué tanta información no es válida. Y él no está en Claro, capacidad de definir qué es válido y qué no es válido, a no ser que entre con los valores del programador. claro, y se conecta con la ética de los datos y la información, todo lo que hay en la web, pues no es realmente cierto, Exacto, hay o cosas sea, que no. si, por decir algo, si él mira una web de un bando, le va a decir una cosa, y si mira una web de otro bando, le va a decir otra cosa. Claro, ¿Sí me estoy claro. explicando? Es decir, Sí, depende sí, perfecto. de cómo lo filtre, y de cómo lo maneje y de cómo el tomador de Pero decisión. aquí hago entonces una pregunta y ustedes que son los expertos, un poco llévennos de la mano. ¿Esto va a servir para algo en la administración pública o definitivamente esto no le va a quitar el empleo a nadie? ¿Esto qué? Esto no le va a quitar el empleo absolutamente a nadie, esto no va en la administración pública, esto no nos va a tocar, esto No, o sí. sí, sí va a pasar algo ahí. Es decir, pero te digo, si va mejorando y depende de las bases de datos que yo lo conecte, y a las bases de datos que tiene acceso, claro que te va a permitir hacer extra. Es que, a ver, por ejemplo, una gran parte de la información del tiempo que uno lleva en gestión es extrayendo información útil, ¿sí? Sí, que es Sí. útil entendido del problema de decisión que estás tomando. O sea, para mí no existe información útil e inútil, sino desde la perspectiva del tomador de decisiones. Él es el que decide si algo sirve o no sirve. Entonces, claro, eso va, es el ChatGPT, y eso se lo digo yo a mis alumnos y también varios profesores, un gran amigo en ICESI con el que yo hablo, Andrés López. Decimos, mira, lo que se cree que va a hacer la vida más fácil cada vez la va a ser más complicada, porque es que ahorita si esa herramienta se acaba de perfeccionar, que yo creo que se va a perfeccionar. Yo estoy hablando
de los defectos que tiene ahora, pero es normal en cualquier desarrollo eh, tecnológico de cualquier tipo, pero el potencial, como dice Facundo, es gigantesco. Bien, eh, entonces Yo, por solamente creo que hay que ejemplo, tener cuidado del efecto sobre la vida de las personas, por eso yo estoy sí, volviendo a comprar mis libros en físico, en serio, a mí me ríen no, porque dicen, ya, no, no, está bien, pero yo por entonces, eso tengo eh, varias dudas. entonces, no, pero espérate, verás, te cierro la idea. Entonces, el punto es que ya le dice a uno, mire, si usted creía antes que tenía 3 días para hacer una investigación, ahora el jefe le va a decir, tiene 2 horas, tiene 1 hora, puede hacer la investigación en tiempo real. Entonces, si lo que esperaba era que hubiera menos estrés, no, macho, antes van a trabajar más. O sea, en teoría, se buscaría que la gente trabajara menos, ¿sí? Y Menos, que claro. disfrutara además de la vida, pero como El hablamos de un tiempo de ocio. entorno, sí, pero como hablamos de un entorno en el cual el tiempo es oro, ¿sí? Entendido en términos de billetes que produce, pues eso va a hacer que seguramente a la gente los negocios se vayan transformando y las situaciones se vayan transformando ya incluso para sistemas de control estatales, si hablamos de administración pública, que no nos hemos metido todavía ahí, eh, pero eso es, o sea que en últimas digo yo que si no hay una regulación, no una regulación, bueno, sí una regulación, pero además una manera de entender las cosas, de pronto eso sí es lo que me ha dejado ya un poquito siendo viejo y es, eh, uno cuando está joven tiene ese ímpetu y le mete horas y horas, pero ya viejo entiende que no, hay que sacar más tiempo para pasear al perro y Para, para ver a la para la familia. vida, para la Exacto, para vida, la vida. claro, Es correcto. para la vida. Pero bueno, Pero estoy mire, yo, acaparando ahí que diga, no, no, que no, no, está piensa. interesantísimo esta charla. Tengo varias preguntas, ¿no? Me preguntan por el chat, a mí me preguntan por el chat un poco que le pregunte, ¿esto en Argentina es igual? Esto en Argentina es así porque ahora tiene una gran revolución, la gente sabe que hoy hay unas protestas grandes en Argentina por el tema del presidente Milei, la reforma que pasa allá, pero saliéndonos de ese entorno un poco, del entorno político al cual no quiero entrar, sino un poco en el entorno normal de la vida cotidiana en Argentina. ¿Esto es igual, Facundo? ¿Esto funciona exactamente igual? Todavía no se ve esto como una amenaza para la administración pública allá, ni para la gente allá en el tema, sino que va a trabajar ahí de la mano de las personas. No, mirá, a ver, gente que use y que cree estas tecnologías, no hay mucha. Entonces, además, tiene una curva de aprendizaje muy grande y depende completamente, como decía Carlos, o sea, depende, o sea, si vos le preguntás algo así nomás, te va a responder cualquier cosa. Y vos para que te responda bien, tiene como que no es que con un plug and play, ¿no? Que vos pones como Netflix, te metés, le decís y a ver la peli. Esto, claro, tenés que armarle las instrucciones de una forma específica, teniendo en cuenta ciertas cosas. Y claro, o sea, no es que vos te puedes meter, le preguntas algo y te va a responder perfecto y sí o sí. O sea, cuando vos ya haces algo para una empresa, claro, tenés que meterle más cosas. Y eso ya, bueno, se pone un poco más complejo a la hora de desarrollarlo y a la hora de, bueno, que las personas lo mantengan todo. Y acá en Argentina, ¿qué te puedo decir? O sea, no hay nadie y no hay nada que haya visto que lo hayan implementado. Los chatbots siguen siendo esos, viste, que no son que te hablan y vos les hablás como si fuera una persona que no te das cuenta, aunque es una inteligencia artificial porque están bien hechos, porque tienen acceso a base de datos, porque tienen buenas instrucciones, sino que son chatbots que vos apretás opciones, que eso no es ni inteligencia artificial, eso es un chiste. O sea, eso de que vos vas dando los botones y listo. Eso es un flujo que eso no es nada. Entonces, claro, o sea, yo por ahora acá no vi nada. Y creo que en años vamos a verlo acá. Pero es como todo, primero sale en Estados Unidos, 3 años después sale acá, o los países más adelantados de acá, de Latinoamérica, y después Argentina. Pero bueno, o sea, yo tengo mi canal de YouTube, todo, y donde lo he implementado, justo le estoy implementando algo en una empresa argentina, pero, pero bueno, justo, ¿no? Porque es una empresa que quiere implementar tecnologías de estas. Como Pero no, Carlos hablaba de Mercado Libre, y yo me acordé inmediatamente de Argentina, ¿no? Entonces, bueno, claro. es raro porque lo que tú nos dices es un poco la versión apocalíptica y en Argentina tiene unos programadores tremendos, o sea, tiene una información, lo que Carlos decía, sus satélites son muy potentes, su desarrollo de software es muy potente. Entonces, bueno, No, sí, es que, o sea, la capacidad la tienen un montón de personas, no se meten,
Puede ser por el miedo, puede ser por varias cosas, porque sí, o sea, vos o podés acelerar muchísimo un proceso que hace una persona, que es como decía Carlos, que en vez de decirte, bueno, hacerlo en 5 horas, hacerlo en 10 minutos, porque si lo haces bien, lo puedes hacer en 10 minutos, ponele, por así decir, un ejemplo. Y realmente sí, o sea, hay profesiones que las puede eliminar. Obviamente, si el que hace la solución o el que hace la automatización lo hace bien, te puede llegar a automatizar, te puede llegar a acelerar y bueno, algunas personas las puede cagar. El tema es, ¿cuándo va a venir esto a Latinoamérica? O sea, no creo que venga en menos de 2 años. Ese es el tema. O sea, Y el tema, un poco, el tema de la globalización no cortó esa brecha, no hay ese corte de brecha y que ya las cosas, por ejemplo, en simultánea. Yo me acuerdo que antes nosotros estuviéramos pendientes de ver vamos a ver el programa de desarrollo o el programa de desarrolladores de Apple o vamos a ver el programa de desarrolladores de Microsoft. No sé si es que nosotros somos demasiado ñoños y solo vemos películas, así como dice Facundo, pero yo no me acordaba de eso, o sea, como que si eso fuera una gran, ¿no? Hoy eso fue digamos, una explosión en vivo de los desarrolladores, o sea, eso casi que ya se volvió como una tradición y que la gente espera lo que viene, y lo que viene, y la potencia y lo que viene. Hay como me siento como en la carrera a la luna. No sé, discúlpenme si yo le estoy hablando mucho a ustedes que son expertos, pero siento que la inteligencia artificial está en la misma posición que estaba, digamos, la carrera espacial en 1960, más o menos. Están todos empujando ese carro sí. como en Y es que quieren tener me el siento mejor así. modelo. Quieren tener el mejor Sí, modelo. Ponele OpenAI ahora supuestamente es el mejor. El GPT-4 este nuevo que sacaron, que comenté que vos podés hablarle. Bueno, ahora no está implementado eso, que vos podés mostrarle el video y tu cara y todo, pero, o sea, está muy avanzado y todos quieren ser el mejor porque ponele lo de ChatGPT, que sí, eso que estaba comentando, que es una peli, que vos le hablabas, todo. Pero eso fue terrible marketing para OpenAI. Porque sí, 1 millón de usuarios activos y dijeron, ah, mirá, yo soy programador, lo quiero meter en mi aplicación. ¿Y cuántas empresas lo fueron metiendo después de eso? O sea, los tipos de sí. eso se hicieron por hacer eso de ChatGPT, que no era tan complicado, que si te pones a pensar, no es tan complicado crear algo así. Los tipos se hicieron no sé cuánta cantidad de personas que implementaron en su propia empresa, en todo, inteligencia artificial, o sea, solo por eso. Y gratis lo hicieron, pero ganaron mucho más que por ponerlo gratis, o sea, sí o sí. ¿Por qué está ganando tanto terreno el concepto? Y yo lo pregunto porque me preguntan a mí el tema ese, ¿por qué está ganando tanto terreno los SML? O sea, ¿cuál es la diferencia entre un modelo de lenguaje corto o pequeño, SML, small, y un MML, o sea, un lenguaje de procesamiento normal como que hoy tenemos? ¿Por qué están ganando tanto terreno esos? ¿Son más baratos? ¿Son Claro, más generalmente prácticos? cuando son modelos así más chiquitos, por así decirlo, o sea, podés hacer tareas más pequeñas, más mini, por así decirlo. O sea, cuando vos necesitas que razone bien, que haga bien una tarea, bueno, ahí ya se pone más complicado. El tema, claro, cuando ya son tan mini, o sea, tan así como vos decís, ya entra en juego, bueno, capaz que ya te lo puedo hacer con misma programación, con el mismo Python puedo hacer algo que sea más o menos igual. Te puede ayudar a acelerar un proceso, capaz alguna clasificación, no sé, le mandás un mail y le decís esto que spam o no, le podés mandar que te diga sí o no, o sea, algo simple. Pero claro, ya cuando te pones, no sé, mira, esta es la estructura de la base de datos, ahora generame ¿cómo le hago la consulta para que me dé la información? Claro, ahí se muere. O sea, ahí no podés, ¿viste? Cuando ya tiene que procesar varias cosas a la vez, ahí se pone complicado. Pero para hacer alguna Ok. cosa simple, sí. Claro, y eso es también lo que muchas empresas ven a la hora de implementar esto en sus procesos, ¿no? O sea, porque OpenAI es lo mejor, pero es lo más, bueno, no es lo más caro, pero es de lo más caro. Entonces mucha gente dice, bueno, quiero implementar algo que no me salga tanto, y que hay gente de empresas que se lo implementan en sus propios servidores, porque se puede. Entonces, claro, vos decís, quiero usar a lo mínimo posible, con el mínimo precio, para que implementarlo para todos mis clientes. Entonces, claro. Lo que puedas hacer que sea más barato y que sea más o menos lo mismo, lo haces. Bueno, otra pregunta que a mí no me perdonaría si le hiciera ¿estamos lejos de la inteligencia general
de la inteligencia ¿A artificial qué, general. a qué te ¿Estamos lejos de referís con eso? general? Pues como esa ¿Autónoma? que es autónoma, que tiene O sea, todo es así. una singularidad. Sí, así la han llamado un poco como esa La singularidad. AGI. Usted, la ágil, sí. ¿Estamos lejos de Eh, eso? sí, para mí sí. Sobre todo No, porque sí, es para mí que también. la inteligencia artificial no hace preguntas. Es decir, cuando digo no hace preguntas, es como hace preguntas un niño de tu propio para ir construyendo su propio conocimiento. O sea, si hace preguntas es porque el programador lo puso a hacer preguntas, pero a él no le surge esa curiosidad tal. Y de hecho hay otro elemento, ahora no recuerdo el término, y es la inteligencia artificial trabaja, por ejemplo, es con la información que él tiene. No es como los seres humanos o la inteligencia normal que tiene la capacidad de asombrarse con algo que no conoce. Es decir, si a él le ponen un objeto que no conoce, la inteligencia artificial lo adapta a lo que ya conoce, ¿sí? Por eso hubo el problema en Google cuando identificaba gente de raza negra con simios, porque para él lo primero lo hizo con animales y después hizo lo otro y era porque la base de datos no le daba para otra cosa. ¿Sí? Una inteligencia singular, o sea, la de los seres humanos, es que va a ver el objeto y va a decir, no, pero es que no es lo mismo. ¿Sí me explico? Y uno ve un objeto diferente o ve un ser distinto, lo que uno quiera, y uno hace, ¿qué es eso? ¿Sí o no? La inteligencia artificial no va a preguntar qué es eso. La inteligencia artificial va a buscar en su base de datos y lo va a cuadrar a lo que le cuadre. ¿Listo? Que precisamente por eso da cualquier respuesta. Entonces, y fuera de eso, para hacer una inteligencia singular, no sé si se pueda, aunque bueno, en estos días tengo una discusión, creo que la vi, no, era en otro chat, sobre la neutralidad, pero si a eso le vamos a meter elementos ambiguos como lo que es la ética y la moral y otra cantidad de cosas, y que ella desarrolle la propia y otra cantidad, y ese tipo de situaciones, no. Pero bueno, te digo, yo no lo veo claro que ella todavía vaya a llegar a una singularidad. Puede llegar a una singularidad, sí, pero es que incluso me voy no solo a los algoritmos, ¿sí? Esos son conceptos demasiado difusos y fuera de eso sujetos a varios aspectos, tal que digamos una máquina no los tendría, pero bueno, motivos, etcétera. Pero no, mira, me voy simplemente a la capacidad de procesamiento. No hay una máquina de hardware, por ahora se habla pues de otro tipo de computadores que por ahora solo sé que hay dos prototipos por ahí, pero no hay la capacidad de procesamiento físico para eso que se buscaría si existiera una singularidad. Entonces ya de ahí arrancamos en un gran problema. Bien. Yo Eh, siempre pensé que iba a llegar primero como la computación cuántica y exacto, por eso es que que esto está iba a la, explotar, que esto iba a explotar a través de eso. No sé, ustedes cuéntenme un No, por poco eso, pero sobre es eso. que la cuántica sencillamente es un problema de que ya no trabaja a 8 bits, sino que trabaja a más bits y otra cantidad de cosas en forma del bus y cómo lo maneja. Por eso es un problema de hardware, es un problema de procesamiento, porque hay que tener en cuenta que cómo funciona el cerebro, o sea, no lo sé cómo funciona, ¿sí? Es más, creo que todavía no es claro del todo, cada vez se avanza más, pero como ha dicho Ginás, no se sabe Sí, exactamente cómo funciona el cerebro, una caja negra. Ya, sí, las sí. neuronas, toda esta historia, pero ya su funcionamiento no es claro. Pero pues llevar eso a una máquina, ¿cómo lo hace? Sí, por Claro. ejemplo, cuando lo utilizo a veces para mostrar, porque es que de pronto uno de los líos y de los bugs, no sé si de pronto ella están de acuerdo y es, a ver, eh, ¿qué pasa? Los seres humanos se imaginan que la inteligencia artificial es como un algoritmo que es como el enanito de Men in Black. ¿Se acuerdan que en Men in Black había un enanito que estaba metido dentro de un ser más grande y resulta que se estaba controlando el mundo y tenían un universo metido en una bola? ¿Sí o no? Sí, así ¿Listo? es, tal cual. Entonces la gente se imagina que la inteligencia artificial es eso, un algoritmo el cual desbarata un enanito que está metido ahí detrás del equipo haciendo cosas y tomando decisiones. Y no, no, es un algoritmo como tal. Y que para poder procesar, y que como decían ahorita, eh, si yo trabajo con grandes volúmenes de datos, pues se me traba el equipo o tengo que recurrir a Big Data y entonces eso tiene su costo en energía, porque eso además traga energía toda la que quiera y servidores todos los que quiera, y eso se vuelve un lío. O sea, eso no es tan trivial. Es muy útil, sí, pero no es tan trivial, no es un problema tan sencillo. Entonces, ahora, para poder hacer eso que estás diciendo y que como él lo mencionó ahorita, un algoritmo que lo ponga uno a hacer muchas cosas, y en este caso
que él capture todos los datos y funcione y tal, y lo pone. El hardware todavía no, como te digo, esos cuánticos no sé, porque es que yo sepa no están abiertos todavía en mercado, no sé, hasta donde yo supe, lo digo que estoy un poco atrasado, hace 2 años, solo habían 3 máquinas cuánticas en el mundo, no sé si había más, si ahora hay más o ahora han desarrollado más, ¿sí? Y son experimentales. Es que de hecho los PCs en el 2000, los japoneses dijeron que en el 2010 los japoneses dijeron que para 2020 iban a tener equipos donde iban a tener implementados a capacidades de inteligencia artificial y eso no pasó, porque es que no es tan trivial, ¿sí? Y por lo que estoy diciendo, por la naturaleza heurística de los algoritmos. Y entonces ahorita pues es eso, como digo yo, una capacidad de procesamiento mayor. No he vuelto mucho a mirar sobre esos computadores cuánticos, digamos que si con los que tenemos no resolvemos los problemas que tenemos. Eso es Ya. verdad. Esa es la mejor parte que he escuchado, Carlos, durante todo este podcast. Un poco nos quedan 5 minutos para terminar nuestro podcast, pero no, yo tengo fe que esto pueda. Mire, hay una gran noticia que yo vi hace poco, tuve que leerla y me parece muy curioso, y es que, por ejemplo, empresas farmacéuticas están empezando a trabajar con inteligencia artificial para mejorar sus vacunas de ARN y que fueron las vacunas que salvaron un montón de vidas ahora en el tema de la pandemia, en esta pandemia triste que nos llegó a todos, a todo el mundo. Entonces, bueno, me parece que Sanofi, por ejemplo, que es una empresa farmacéutica muy poderosa, está trabajando para desarrollar nuevas vacunas a través de digamos, estos prototipados que usted, profesor Carlos y Facundo, nos contaron durante todo este maravilloso podcast, en donde tomaban decisiones si una u otra mezcla servía y podía mejorar digamos, la vacuna y que esto puede generar grandes desafíos para la humanidad y grandes, digamos, ahora que estamos hablando de vacunas, por ejemplo, para curar cánceres como el de cáncer de próstata, ¿no? Que ya se aplicó la primera vacuna en el mundo, trabajada desde esta perspectiva. Bueno, me parece que es genial el tema. Yo a esto le apostaría mucho y para terminar este podcast, les preguntaría a ustedes dos, y empezaría un poco con usted, Carlos. La pregunta es, ¿cuál es el futuro de esto en nuestras manos? ¿Cuál es el futuro de la inteligencia artificial en la administración pública? ¿Cuál sería ese futuro que usted ve cercano o que usted ve lejano en este momento? A ver, y sí, lo que decía es que no hemos hablado casi de administración pública. No, Eh, es que todo tiene que ver con la administración pública, porque al exacto. final lo que se puede implementar en la vida cotidiana va a afectar la vida de las personas y las personas van a terminar haciéndolo de forma indirecta en la administración pública. La administración pública es una consecuencia Ujú, de acuerdo. Es de decir, nosotros. a ver, varias cosas ahí. Yo voy a tratar de ser conciso para no alargar demasiado, pero eso, es que, y digo conciso porque es que el problema no es simple. Entonces, definirlo, simplificarlo no es tan sencillo. El asunto es que si hablamos de la administración pública, para empezar, yo ahí le doy un enfoque y es la administración pública es una gestión. O sea, lo que es el Estado y todo esto no deja de ser una especie de, o una empresa de servicio, una organización de servicio, empresa, no, una organización de servicio. Entonces, cada uno va enfocado hacia el problema que tenga en ese sentido. Entonces, ¿qué ocurre? La implementación para mí, en mi concepto, de la inteligencia artificial en el entorno público, pues tiene que ver es en función de los problemas decisorios que tenga cada una de las instituciones de las cuales estemos hablando. Bien, entonces, que puede ir desde sencillamente, mire, por ejemplo, no sé, porque nunca he estado Oh, ahí, tal, soy toma de tecnología. decisiones. Exacto, pero si yo, por ejemplo, fuera del Ministerio de Hacienda, me preguntaba, ¿el Ministerio de Hacienda? Yo, pues supongo yo que utilizarían algoritmos para hacer la predicción de cuál va a ser el crecimiento económico, etcétera. Si estamos hablando de planeación nacional, entonces sería en función, por ejemplo, un algoritmo o algoritmos que ayuden a predecir cuál va a ser el ingreso que va a tener la construcción de una carretera, cuál va a ser el ingreso y el mejoramiento económico de las sociedades o las cuales se van a ver influenciadas por esas carreteras. Y así sucesivamente, como dije, los militares tienen unas decisiones. Todo el mundo tiene un proceso decisorio. Bien, ahora hay otras que tienen que ver ya con más triviales, como tenemos nosotros mismos ahí en la SAP o en cualquier parte, que es
para seguridad, es decir, para reconocimiento facial, que incluso creo que casi no funciona, termino no diciéndole al guarda que le abra. Entonces, sí, el elemento humano todavía no puede desaparecer en muchos de estos aspectos. Yo pienso que el elemento humano es muy difícil automatizar todo, y lo digo yo que soy de tecnología, ya los chatbots me desesperan, y entonces termino yo siempre pidiendo a lo mejor es Yo lo que yo hablé soy el con, complicado. ¿Qué? yo lo hablé con Facundo, lo hablaba con Facundo hace poco tiempo y le decía que la gente al final, cuando habla con un chatbot, termina queriendo la interacción humana. No sé por Exacto, qué es tan potente la interacción humana, o sí sé por qué, porque somos pero gregarios, es que es muy difícil, es claro, decir, o sea, es primero la muy complejidad del complicado. problema, complejidad del problema. Y segundo, la confianza del ser humano. Mire, es que no lo hablemos solo ahí, hablemoslo en docencia, nosotros que somos académicos. Los seres humanos todavía, y lo demostramos con virtualidad, y lo demostramos con los cursos virtuales y con la virtualidad asistida, los seres humanos todavía nos cuesta mucho trabajo trabajar, a hacer las cosas de esa manera. Es decir, ahora, Sí, crear un curso en el cual solo él hable con una máquina, lo va a desquiciar porque si la máquina no tiene la capacidad adaptativa que tiene un profesor, que es que uno como docente que hace, se para adelante y uno aprende instintivamente en función de la cara que está poniendo, a saber que no está entendiendo. Y eso es un tema sí, sí, absolutamente sí, de es impulso. clave. Y Y es fuera de eso, clave. y sabe cómo a uno le echa el discurso de una manera y al otro le dice, mira, tenés dos panelas y te comes una. Sí, es decir, y logra el objetivo en ambas, porque a cada persona se le llega distinto. Bien, Sí, entonces, ¿inteligencia sí. artificial puede llegar a eso? No sé, supongo que sí, pero creo que todavía falta muchísimo, sobre todo ahora, y lo dijo ahora Facundo, y yo creo que ese es el problema que pueden tener en Argentina y lo tenemos nosotros, etcétera, y lo mencionaste ahora de la globalización, sí se permite globalización, pero hay un problema de ventaja competitiva de las naciones, ¿bien? Y es qué cosa, la inteligencia artificial se va a volver, y por esa razón los estados tienen que hacer cosas. Me preocupa que en Colombia nos vamos a ir quedando porque es que no se va, no, es decir, se está hablando mucho de sí, el ministerio y formando gente para que programe, yo sí, y los laboratorios y los equipos y lo que se requiere para todo eso, es que eso no es tampoco gente programando, ¿sí o no? Eso no es cuestión de un portátil, eso es cuestión de una infraestructura. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que tienen los gringos? ¿Es lo que tienen los chinos? ¿Es lo que tienen los que están metidos en ese mundo para aumentar la competitividad? Aplicándolo, obviamente siempre enfocado a la aplicación de algo, pero lo que pasa es que tienen las personas, tienen el material humano y tienen los equipos como tal. Nosotros como capacidad humana, no. Los humanos son iguales en cualquier parte y gente inteligente hay en todo lado. O sea que nosotros por ese lado no es el problema. Es más formarlos, es más tener la infraestructura, es más tener los accesos a los datos, porque es que incluso no sé si en Argentina a Facundo le pasa lo mismo, pero muchas veces el asunto es que yo puedo tener una cantidad de gente preparada y aquí hay unos programadores espectaculares y estoy seguro que en Argentina, porque es que en serio, eso es inherente al ser humano, eso no es inherente a que si es de un lado o de otro, ¿sí? Y prueba de ello es que muchos terminan yéndose para Canadá, Estados Unidos o para Europa, para Irlanda, para lo que sea, porque son muy buenos, porque los llevan, porque sirven para eso, porque, sí, su capacidad analítica. Pero, y si no hay las bases de datos, y si no hay la infraestructura, si no hay otra cantidad de elementos necesarios, es más, cierto, en estos días leía un artículo sobre el mismo Estados Unidos se está quedando corto en la cantidad de procesadores que requiere para ciertos tipos de situaciones y de laboratorios. Sí, incluso hablando con yo no, Diego Jurado, un profesor de Medellín, pues bueno, de laboratorio, ¿no? El tema es que él está haciendo su tesis en eso con los de Nueva York y él decía al de Nueva York que casi no hay implementación de algoritmos de inteligencia artificial en Estados Unidos. Bien, es decir, cuando dice que no hay casi es en proporción al tamaño de ese estado y de las cosas que hacen los Estados Unidos, es a lo que voy yo. Sí, claro, claro. Seguramente al lado nuestro, pues una cosa gigantesca, pero al lado de lo que es Claro. ellos, ¿sí o no? Tienen 350 millones de personas frente a 50 que Exacto, somos nosotros. y la economía más grande del mundo. Por eso te digo que Sí, ahí cuando él dice casi no hay implementación, yo lo miro de todos modos de una manera difusa en función de lo que él considera que es poco. ¿Sí o no? sí, ¿Listo? obviamente, oye, en Eh, proporción, digamos. en proporción, supongo yo, no sé. Pero bueno, que él mismo dice que podría ser mucho más y que no está no hay tanta implementación como se creería. Entonces, y en el caso colombiano, por ejemplo,
está el potencial, porque yo no dudo mucho de las capacidades de las personas y de los ingenieros o de los programadores, pero sí me preocupa mucho es lo que se haga no solo a nivel, o sea, tanto a nivel estatal como a nivel privado como a nivel tal. Y resulta que es que eso se vuelve una política, porque o algo que lo dijeron en la OCDE y lo dijeron en Naciones Unidas, creo, pero la OCDE básicamente y Fondo Monetario, que es más, es más le interesa aparte, los que no avancemos en ese punto, ese va a ser la nueva manera de marcar los países avanzados de los atrasados, Yo ¿sí? creo que sí. Sí, Entonces, tiene toda lógica, ¿no? ujú, exacto. Entonces, digamos que, bueno, creo que he estado un poco desordenada mis ideas, pero digamos que No, para ir relacionando una cosa con otra, entonces, claro, el Estado puede, la administración pública metería esa inteligencia artificial, pero en función de sus problemas decisorios. O sea, lo que veo yo es que no va a ser distinto al criterio con el que lo haga una empresa privada en términos de un problema decisorio. Otra cosa es el objeto de esa decisión. Bien. ok. Entonces, y muchas cosas no se implementan, no porque no haya el algoritmo o no porque no haya la ingeniero, o no, sino porque la burocracia no lo deja, no le interesa o no puede. ¿Sí? Así de A mí me fácil. emociona mucho, a mí me emociona mucho el tema, y se me había olvidado decirlo, pero tengo que decirlo acá, el tema de la inteligencia artificial. Yo en lo personal le tengo muchísima fe al tema de la inteligencia artificial en el tema de la lucha contra la corrupción. Yo Exacto. soy un abanderado de ese tema. Creo que los recursos públicos son sagrados y que la lucha contra la corrupción se puede dar con la identificación de estas banderas rojas que los algoritmos nos pueden ayudar Exacto. a sacar y que nos podemos ayudar a quitar este lastre, porque me parece que eso es un lastre con el que luchamos todos todo el tiempo y que la plática de verdad se use para las cosas que tienen que usarse y no se la queden las personas que no se la merecen. Además, porque no es de ellos, es de todos los colombianos, es de todos los argentinos, es de todos los pueblos, no es de los que están ahí en ese momento. Entonces, esa es digamos, mi esperanza, por eso pregunto tanto este tema. Puede que a algunas personas les guste más, menos mi opinión, pero este es como lo que nosotros tenemos hoy. ¿Cuál es el futuro en Argentina de la inteligencia artificial, Facundo, para cerrar y para que nos dé digamos, este esbozo en la parte final de nuestro podcast? No, mirá, lo que pueden llegar a hacer en Argentina, que también es lo que decía Carlos, ¿no? O sea, la inteligencia artificial general o AGI, como te gusta decirlo, está bastante lejos y para implementarla es básicamente lo que decía él, o sea, vos le podés, o sea, si vos le explicás cómo tiene que hacer una tarea, la va a hacer, pero por ejemplo, si se tiene que conectar a una base de datos, no lo puede hacer sola, si tiene que hacer cierta cosa, no lo puede hacer solo, o sea, no llega a razonar tanto y eso lo tenés que hacer vos programado, entonces realmente no es general, porque si fuera general lo hace todo solo. O sea, no sería tan así. Y después, bueno, ya no sé si incluiría robots o algo así, eso creo que no, pero bueno. En Argentina, a ver, lo que veo que en un tiempo, capaz que este año, capaz que ya el año que viene, es que vayan implementando a poco optimizaciones, porque por ejemplo en procesos públicos son una cagada. O sea, vos vas y hay personas todavía que se lo pueden automatizar con inteligencia artificial. O sea, hay un montón de procesos muy chiquitos que lo pueden hacer para que las personas puedan hacerlo todo desde un celular. No necesariamente que vayan a una oficina, que hay personas que no tienen ni ganas de trabajar. Bueno, obviamente no siempre, ¿no? Pero hay veces que te toca eso y que no tienen ganas porque, bueno, capaz que es cuando vos interactúas por mucho tiempo, que yo lo he hecho, ¿no? He atendido a gente, no te da ni ganas, entonces ya estás hasta las bolas. Para optimizar esos procesos, ¿viste? A poquito y después, yo que sé, más chatbots con inteligencia artificial, ¿no? Eso de seleccionar. Eso es lo que veo que van a implementar, porque es lo más, o sea, tranquilo, por así decirlo. Después, bueno, ya hay más cosas, obvio. Pero ir de a poquito implementando esas cosas para que vaya a Ese es más. ese es un tema bastante profundo. Como ustedes lo pueden ver, es un tema muy complicado. Yo les doy las gracias desde lo más profundo de mi corazón porque han hecho digamos, este esfuerzo por explicar un tema que tiene demasiadas cosas técnicas y tratar de aterrizarlo a la vivencia, digamos, humana de todos nosotros. Gracias de verdad, profesor Carlos. Gracias, Facundo, por estar en este programa. ¿Cómo se sintieron? ¿Cuáles fueron esas últimas impresiones? ¿Pensaron que iba a ser mejor, difícil, peor?
denos ese último comentario. ¿Cómo les pareció, Facundo? ¿Cómo te pareció el podcast? Ah, muy bueno, muy bueno. O sea, yo, bueno, tenía fe porque ya había hecho podcast. O sea, ya había hecho podcast, pero para mí solo. Entonces dije, bueno, debe ser algo así, pero no, que un poco diferente. Pero no, muy Sí. bueno. O sea, nos divertimos bastante, hablamos bastante. Y Es claro, o muy sea, eso técnico, es, ¿no? cada vez un tema muy, Muy técnico, como muy sí. extenso bueno, se puede hablar así para que lo pueda entender cualquier persona, pero da para mucho, más que nada cuando ya te metes en eso de que reemplaza gente, que no sé qué pasa, ahí ya claro, se pone un poco más. Pero sí, muy bueno. Se puso muy grueso, muy denso, muy juguetón, como dice usted en Muy sus juguetón se puso. podcasts. Sí, nada, estuvo bueno, estuvo bueno. Bueno, Carlos, ¿cómo te pareció el podcast? ¿Será que esto nos da para un nuevo podcast dentro de un tiempo y podemos hablar nuevamente y retomar lo que ha pasado en ese lapso de tiempo? De aquí a noviembre, a ver si es verdad que nos van a mandar una inteligencia artificial superpoderosa, como nos Y lo hace tienen la prometido. IA el próximo podcast en vez de nosotros, ya está. Y ya está, no estaría mal. Ya le activo el micrófono a Carlos, que lo tiene apagado. Ahora sí, Carlos, no sé si activas el Ahí, micrófono por allí. sí, Ya ahí sí, ya, sí, hecho. ya. No, muy bien. Es decir, lo que pasa es que cuando digo yo que estoy medio desordenado es que pues estamos mucho hablando de varios temas y saltando de un lado a otro y a veces, y este tema es demasiado amplio, es decir, de verdad Sí. da para muchas cosas y se mezcla tanto o sea, aquí hay lo tecnológico, lo político, lo del individual, de las personas, cómo entiende y tal. Entonces, eh, y entonces, repito, para mí estuvo genial. Yo creo que sí nos da para noviembre. Sí. No digo enfocarlo más o nada, porque para mí no estuvo desenfocado, sino que eso, que se se abre mucho por todo lado y sobre todo que se mezcla lo técnico con lo conceptual y la aplicación y como tal, entonces no es tan No, yo trivial. creo que a pesar de que este tema se hable mucho, hay demasiada desinformación sobre el tema. O sea, todavía la gente no está tan empapada. Cuando uno habla de temas como la inteligencia artificial general, como cuando usted habla temas sobre cómo integrar una API, que OpenAI no es solo ChatGPT, sino que detrás de él está una estructura de APIs y de desarrolladores y que pueden utilizar la plataforma de desarrolladores. No hablamos de la reducción de los precios en esto, un poco las aplicaciones de esta estructura y que por qué todas son, digamos, abiertas, ¿no? De código abierto, open source, que por qué este ejercicio se volvió así, por qué las empresas decidieron volverlo así. O sea, que hay demasiados temas que para poder trabajar en este podcast he tratado de tenerlos, de leerlos, de llevarlos a ustedes de forma muy práctica, muy genérica y que ustedes lo puedan entender. Creo que este podcast va a llegar a muchas personas. Espero que Facundo lo comparta también en su canal cuando pueda, con mucho gusto. Está bienvenido para que las personas se enteren de cómo es acá, cómo es en Colombia, qué es lo que estamos haciendo, cuál es el experimento y cómo lo estamos llevando desde la academia y desde la estructura digamos, de pensamiento lógico a la cual nosotros pertenecemos, ¿no? Esa es un poco la invitación para todos ustedes. Muchas gracias por compartir este pequeño espacio de tiempo. Gracias por ayudarnos a sacar las personas de muchas preguntas que tienen y que muy probablemente las dejarán en nuestro chat y se las contestaremos todas en nuestro ejercicio. Gracias a los profesores y a todos los que hacen parte del Laboratorio de Innovación Pública de la SAT. Como siempre, gracias a Radio SAT que transmite esto en vivo y gracias también a la emisora matriz a la cual nosotros siempre pertenecemos, que es a Sonat Radio, que va a enlazarnos con las emisoras comunitarias, emisoras en los últimos lugares de Colombia, en los sitios más apartados del país. Allá llegamos por la radio. Entonces, gracias a todos los que hacen posible que esta transmisión llegue y ojalá, bueno, dejen sus preguntas, nos comenten, nos digan y si quieren otro programa en noviembre, ya tenemos 2 invitados aquí comprometidos para noviembre. Un abrazo desde el corazón, como siempre, se despide su servidor y amigo Gerson Ortega. Nos veremos hasta una próxima oportunidad en un nuevo Desconectados. Gracias y feliz noche para ustedes. Vamos, chao. Nos vemos, feliz noche, hasta luego.